Hola a todos, bienvenidos a un nuevo podcast de esta Cátedra del Sueño Gomarco con su lema Dormir sí tiene ciencia. Hoy además tenemos la suerte de contar con María Ángeles Roll, catedrática, directora del Laboratorio de Cronobiología de la Universidad de Murcia, además también María Ángeles de investigadora principal en Cyberfest y por supuesto directora de la Cátedra del Sueño Gomarco, también además en unas instalaciones que son protagonistas de esta cátedra, también la Universidad de Murcia y su Facultad de Biología, en este caso, que nos acoge en este podcast, a quien agradecemos, por supuesto, también como decimos, recibirnos. Bueno, María Ángeles, antes de entrar precisamente en esa relación de preguntas relacionadas con la cronobiología, con toda tu labor investigadora, cuéntanos, a poder ser brevemente, aunque sé que no se hace fácil porque el trabajo es muchísimo, pero gracias a la Cátedra del Sueño Gomarco, ¿cuáles son esos temas principales, esa labor de difusión, de investigación y todo lo que estáis logrando? Pues lo que estamos intentando básicamente es trabajar en tres pilares, que son precisamente la divulgación, y este podcast es un ejemplo de ello. Otro es la formación, para dar a conocer un poquito más sobre el sueño y normas de higiene del sueño. Y el tercero es la investigación, intentando desarrollar o poner a punto o avanzar un poquito más en lo que podemos saber sobre el sueño. Y si te parece, vamos a arrancar precisamente tratando de conocer qué es exactamente la cronobiología, porque además también en los últimos años quizá se puede decir que ha ganado en atención y se va hablando cada vez más de ella. Pues yo no sé si se habla cada vez más de ella o no, porque lo cierto es que hay que reconocer que la cronobiología, que es la ciencia que estudia los ritmos biológicos, pues la puso en el mapa precisamente el Premio Nobel de Fisiología, que fue en el año 2017. A partir de ahí ha sido un boom. A pesar de que hay un ritmo que todos conocemos, que es el sueño, y que experimentamos, pues es cierto que es un gran desconocido. Pero si hablamos del sistema circadiano, que es quien rige un poco cómo va nuestro tiempo dentro del cuerpo, pues hay que reconocer que es un gran desconocido. Y yo creo que por eso son precisamente importantes este tipo de acciones, ¿no? Porque dar a divulgar o conocer un poco más y que aprendamos sobre nuestro sueño y sobre nuestros ritmos biológicos, pues nos ayuda a mejorar o a mantener conductas que sean adecuadas. ¿Qué nos puedes decir acerca precisamente del reloj biológico? ¿Tenemos un solo reloj? ¿Tenemos varios? ¿Qué nos puedes contar? Pues tenemos varios. Como he dicho, hay todo un sistema circadiano. Tenemos un reloj biológico principal que está bastante profundo en el cerebro. Son pocas neuronas, apenas unas 20.000, pero esas son suficientes para organizar temporalmente todos los procesos fisiológicos del cuerpo. Pero es verdad que este reloj no trabaja solo. Hay prácticamente relojes en todos los órganos y tejidos. Y no hay que olvidar que incluso un 10% de nuestro genoma está directamente vinculado o son genes que están controlados por el reloj. O sea que hace una labor muy importante. También en este sentido se suele calificar a las personas como búhos o alondras en función de esos hábitos, o más que hábitos, también propiamente lo que el reloj biológico suele decir de esas personas que se acuestan temprano, hacen, o digamos que el cuerpo también les invita a levantarse temprano y hacerlo con la mayor energía, y por otra parte tenemos el contrapunto de aquellas personas que se acuestan más bien tarde y también precisamente a lo largo del día, digamos que se van despertando también les propiamente. Cuesta. Efectivamente. Y sí. Te quería preguntar si hay algo que determine precisamente que eso sea así, si hay algo de genético, de ambiental, una combinación, una mezcla de ambas. Pues hay un poco de todo. Es cierto que hay búhos y hay alondras, y luego hay un montón de gente que está ni una cosa ni la otra, es decir, que se amolda, no le importa madrugar y no le cuesta demasiado acostarse tarde. Esta tipología depende, lo primero, de la edad. Cuando somos niños tendemos a ser matutinos, igual que cuando envejecemos. Sin embargo, los adolescentes tienen una tendencia tremenda a la vespertinidad. Por eso cuesta muchísimo que un adolescente se vaya a la cama y cuesta mucho que se levante por la mañana. Y es porque estamos ahí en los adolescentes y los jóvenes adultos justo en el pico de vespertinidad. Pero como digo, a medida que envejecemos, pues vamos poco a poco volviendo a ser matutinos. Otro factor que afecta es genético. Efectivamente hay, digamos, una tendencia familiar hacia un cronotipo u otro. Y otro aspecto muy importante y curioso es el género. Las mujeres en general somos más matutinas que los hombres. Aunque esta tendencia se invierte también aproximadamente a partir de los 50 o así, cambia un poquito coincidiendo con la menopausia. Así que edad, género y también un componente genético. Mencionabas también hace unos instantes el cronotipo, porque es importante también que conozcamos lo que es el cronotipo.
Pues porque conocer un poco más, aunque intuitivamente yo creo que todos lo sabemos, de cuál es nuestra hora preferida para hacer los trabajos, pues nos permite obtener más rendimiento. Una persona que sea muy matutina, si tú, por ejemplo, le pones a trabajar por la noche, no va a rendir igual que un vespertino. Y si a un vespertino le dices que se tiene que presentar a un examen por la mañana, seguramente no va a rendir igual que si ese mismo examen lo hace por la tarde. Entonces, conocer un poco más nuestro tiempo interno, aparte de que tiene beneficios para la salud, que si quieres luego hablaremos sobre ello, pues también nos hace que, digamos, seamos más eficaces o funcionemos mejor en función de la hora del día que hagamos las tareas. Otro tema que no podemos obviar y que es trascendental es el tema de la luz. Precisamente, ¿cómo influye en este sentido, qué papel juega la luz en ese ajuste de nuestro reloj interno? Pues la luz es fundamental, porque el reloj biológico es como los viejos relojes de cuerda. Necesita ponerse en hora cada día, porque tiene una tendencia natural a retrasar. En humanos, normalmente, si nos metieran en condiciones constantes y nos dejaran vivir de acuerdo a nuestro tiempo interno, pues viviríamos días de 24,2 horas. Aproximadamente, o sea, un poquito más largas de 24 horas. Y es justo la alternancia del ciclo luz-oscuridad la que nos mantiene ajustados exactamente a las 24 horas. Por eso es importante que el día sea día y la noche noche, y que mantengamos este contraste para que nuestro reloj biológico funcione de la forma adecuada y mantenga bien la hora y nos mantenga ajustados a las 24 horas. Seguimos andando en la luz y en este caso en la luz artificial, porque al final también es un tema muy recurrente, un problema que nos afecta prácticamente a toda la sociedad. Yo también me incluyo entre aquellos que abusamos del uso de pantallas, de exponernos a esa luz artificial y además también justo antes de irnos a la cama. Y en este sentido también quisiera que nos comentaras cómo de perjudicial o cuánto de perjudicial puede ser ese uso o abuso en este caso, y también en este sentido no sé si hay distintos tipos de pantallas en este caso, que algunas incluso pueden ser aún más perjudiciales, y también el hecho de que hay ciudades en las que se abusa de esa contaminación lumínica, y no sé si eso también evidentemente entiendo que tiene un efecto negativo en nosotros. Pues precisamente, como he empezado diciendo que hace falta contraste entre el día y la noche, lo cierto es que para mantener en hora nuestro reloj necesitamos al menos 2 horas de luz brillante durante el día. Que no significa tomar el sol, sino simplemente pasear en exteriores. Y necesitamos que la noche sea oscura. Por 2 motivos. Primero, porque cuando recibimos luz le estamos dando una señal equivocada a nuestro reloj biológico, le estamos diciendo que es de día. Tú mismo lo has comentado, es verdad que esta sociedad nos impone un ritmo frenético, como el día, y todo el mundo ha oído la frase, es que no me llegan las horas del día. Claro, y cuando no te llegan las horas del día, ¿qué haces? Pues extenderlo a la noche. Eso implica que iluminamos la noche. Le mandamos señal a nuestro reloj biológico diciendo que sigue siendo de día. Y esa señal conflictiva pues tiene consecuencias sobre la salud. Mencionabas el tema de las pantallas. Aquí hay mucho que hablar, especialmente sobre el sueño, porque, por ejemplo, los adolescentes, que es un tema que nos preocupa, hace poco la National Sleep Foundation pidió a 16 expertos que analizaran toda la bibliografía que existía entre el 2002 y el 22 para evaluar un poco el efecto de las pantallas. Y encontraron que el uso de las pantallas es perjudicial para el sueño, pero no solo antes de dormir, sino en general, y especialmente antes de dormir. ¿El motivo de antes de dormir? Pues son varios. Uno, porque estamos enganchados a la conversación, al juego, a lo que sea, y otro, por la posible luz que emiten las pantallas. Aunque aquí hay más dudas, especialmente este panel de expertos dicen que todavía no contamos con todas las evidencias para separar el efecto de la luz del mero uso del dispositivo, ¿no? En cualquier caso, hay que intentar evitar la luz por la noche. Dormir con la luz encendida, por ejemplo, hace que nuestro sueño sea más superficial. Y si pensamos en la contaminación lumínica, pues claro, yo puedo tener buenos o malos hábitos en mi habitación, si enciendo o apago la luz, pero si la luz me viene de fuera porque tengo una luminaria justo en la ventana, pues tengo un problema. Precisamente me comentaba ya en último término, a modo de hábitos que podemos adoptar, también hablaremos, si te parece, también en los últimos compases de esta conversación, de esos hábitos que podemos adoptar en términos generales, digamos, para poder también contar con una mayor salud en este sentido, pero en lo expresamente relativo a esa exposición a la luz, a la oscuridad, no sé si nos puedes dar una serie de tips, digamos, para ganar en salud en este sentido y que nuestro reloj biológico también se ponga en hora, por así decir. Luz durante el día, al menos 2 horas de luz brillante durante el día. Es luz de elevada intensidad, no como la que tenemos normalmente dentro de los edificios, que
tendrá unos 500 o 600 luxes. Cuando salimos ahí fuera puede haber más de 10.000, 100.000 si estamos en una playa. O sea, es que cambia completamente. Hay que exponerse a la luz natural. No pasar tanto tiempo como pasamos en interiores, que además implica en muchos casos sedentarismo. Pero bueno, esa es otra historia. Y la noche lo más oscura posible. Y preparar la noche poco a poco, conforme vaya llegando el momento de ir a dormir, para ir favoreciendo una cierta desconexión, pues interesa cambiar a luces más anaranjadas y no tan azuladas. Y voy a explicar por qué. Porque la luz azulada es especialmente eficaz en informar al reloj biológico que es de día, gracias a unas células que tenemos en la retina que envían la información directamente al reloj. Así que cuanto más azulada sea la luz, más le estamos diciendo que es de día al reloj biológico y inhibe la secreción de una hormona que seguro que mucha gente conoce, que es la melatonina. Por eso las luces azuladas hay que específicamente evitarlas durante la noche y utilizar en cambio luces de baja intensidad y más anaranjadas. Estamos hablando de ese tiempo interno que tenemos cada uno de nosotros y por otra parte existe el tiempo del día a día, ese tiempo social, el tiempo laboral, el tiempo que dedicamos al trabajo. Te quería preguntar, lógicamente, qué ocurre cuando no estamos en hora en ese sentido, cuando existe ese desajuste entre el tiempo que tenemos cada uno de nosotros de mayor actividad, por así decir, y cuando precisamente no concuerda, no encaja con ese tiempo en el que debemos estar sí o sí, digamos, al 100%, ya sea en términos laborales o en términos sociales. Pues cuando nuestro tiempo interno no está alineado, aquí hay como 3 tiempos importantes, ¿no? Aunque incluso el metabólico sería un cuarto. Nuestro tiempo interno tiene que estar alineado con el ciclo luz-oscuridad, por lo que acabamos de hablar, pero también con los horarios no solo laborales, sino también de ocio. Y es que pues puede chocar. Imagínate que yo soy una persona muy vespertina y tengo que entrar a trabajar a las 9 de la mañana. Me va a costar un montón levantarme. O a los chavales que comentábamos antes, a los adolescentes, que no hay forma de que se vayan a la cama ni que se levanten por la mañana, pero entran en los institutos a las 8:15. Para eso se tienen que haber levantado al menos una hora antes. Imaginemos, o incluso más, porque tienen que ir en la ruta escolar o lo que sea. Imagínate que se levantan a las 7 de la mañana. Un adolescente puede necesitar entre cerca de 9 horas de sueño. Entonces estamos hablando de que nunca se podría acostar antes de las 10 de la noche. ¿Qué adolescente cumple eso? Así que está claro que al final nuestros horarios de trabajo van a condicionar cuánto tiempo dormimos, porque el despertador es un gran disruptor del sueño. Cuando suene te vas a despertar. Luego tienes que contar hacia atrás para decir cuál, según mi edad, es el tiempo recomendado de sueño. Pues hasta ahora me tengo que acostar. Y es muy complicado hacerlo. Casi nadie lo hace. De hecho, solemos ir cortos de sueño durante la semana e intentar recuperar el sueño al fin de semana, cosa que, por cierto, no se recupera. Estamos hablando de ese tiempo interno, también lo contraponíamos, digamos, lamentablemente cuando no concuerda con ese tiempo en el que tenemos que estar sí o sí, digamos, a nuestro máximo rendimiento. Y en este sentido, hablando propiamente del tiempo del trabajo, de ese trabajo a turnos, que al final se sabe que cuenta con un plus de nocturnidad y eso suele ser indicativo ya de por sí de que algo hay en términos de salud cuando contamos con ese reconocimiento indirecto de que no es algo precisamente recomendable. Te quería preguntar precisamente qué efectos puede tener ese tipo de trabajo sobre nuestro sueño, la salud, la calidad de vida en general. Está claro que somos animales diurnos y cuando nos hacen trabajar de noche pues hay un precio a pagar en la fisiología y esto está ampliamente descrito en la bibliografía. No vamos a alarmar a nadie, pero bueno, hay desde mayor riesgo de eventos cardiovasculares a alteraciones gastrointestinales. Incluso la Organización Mundial de la Salud, a través de la Agencia de Investigación contra el Cáncer, reconoce que el trabajo a turnos puede llegar a ser carcinogénico para humanos. Esto significa un riesgo incrementado de experimentar determinados tipos de cáncer como el de mama y el colorectal. Pero eso solo en personas que llevan muchos años trabajando a turnos y normalmente que siempre implique bastantes noches de trabajo nocturno. Por lo que decimos, estamos preparados para funcionar durante el día. Nuestro cuerpo no está preparado para metabolizar la comida durante la noche. La noche debe ser ayuno, debe ser descanso, y entonces cuando trasladamos el trabajo a ese momento, nuestro cuerpo no funciona bien. Entonces empiezan a aparecer problemas en prácticamente todos los sistemas. Por eso, bueno, hay que buscar estrategias para lidiar con el trabajo a turnos, que es un área de trabajo bastante extensa, pero sí, hay un precio a pagar por el trabajo a turnos cuando implica el turno nocturno. También en este sentido pues, sería quizá
necesario el poder también ponerse en el otro lugar y dirigir directamente el mensaje a esas empresas, instituciones? ¿Qué recomendaciones o qué petición incluso ya directamente podemos hacerles para que respeten ese ritmo? Esto es totalmente utópico lo que voy a decir, porque claro, una empresa que trabaja a turnos organiza los turnos de acuerdo con unos criterios determinados, pero hemos empezado hablando de cronotipos. Lo ideal sería poder organizar el trabajo de acuerdo con el cronotipo de cada uno. Tú podrías solapar turnos, podrías poner a una persona que es especialmente vespertina a trabajar en las horas más nocturnas y que cuando acabe su turno, el matutino empezara o se levantara un poco antes y enganchara con el siguiente turno. Pero esto cuando lo propones, creo que no estamos preparados para ello. Luego también hablamos prácticamente año tras año de un cambio de hora que también yo creo que no pasa año en el que no se hable de esa necesidad de dejar de realizarlo, digamos. En este sentido también, ¿qué nos puedes contar acerca de esa afección que puede tener ese cambio en primavera, en otoño? No sé si es verdad que incluso también se dice que hay un mayor número de accidentes una vez que se suele realizar ese cambio. Hay un pequeño riesgo incrementado de accidentes, pero digamos que lo que alarmó fue un aumento del riesgo de eventos cardiovasculares. Es verdad que esos estudios son pocos, es decir, no es un riesgo exagerado lo que aumenta, sino que es un leve aumento de riesgo y son pocos estudios. Pero eso es lo que ha hecho que un poco nos empecemos a plantear que el cambio de hora se puso por un motivo que era un ahorro energético que luego se ha demostrado que no existe, entonces ¿por qué seguir manteniéndolo si parece ser que llevan paralelo riesgos sobre la salud? Pero sin irnos directamente a esto que es mucho más grave, como son los eventos cardiovasculares, es que los efectos sobre el sueño los notamos todos. Cuando nos quitan una hora de sueño y nos mueven esta hora de forma artificial, que nos pegan ahí un salto, es como si hubiéramos vuelto 3 semanas atrás en el tiempo. Si tú te fijas, los días van creciendo progresivamente a medida que vamos desde la primavera hacia el verano. Pero de repente nos ponen una modificación y nos volvemos a levantar de noche, cosa que no hacía, pues como digo, hacía 3 semanas. Entonces, eso tardamos bastante más en recuperarlo. A veces se tarda 1 semana o 10 días y lo notan especialmente los niños y las personas mayores. Y el primer, digamos, afectado es el sueño. Nos decías que el cuerpo está hecho para ayunar, entre otras cosas, durante la noche, y en este sentido también sabes que hay quien, por circunstancias del tipo que sean, suele cenar muy tarde. En este sentido también ese tipo de hábitos, el desincronizar, por así decir, los hábitos de alimentación con esos ritmos circadianos del sueño, ¿qué efectos puede también tener? Pues, por ejemplo, se ha visto que cenar tarde y picotear durante la noche pues puede llevar más riesgo de que aparezca resistencia a insulina. Especialmente se recomienda que se alejen carbohidratos simples, ¿no?, del momento de la cena, y también que se separe la cena del momento de ir a dormir 2 horas, aunque algunos van un poco más lejos y piden 3-4 horas. De nuevo me sonrío porque en España, en Europa es más fácil de mantener, pero aquí en España es bastante más complicado, especialmente en verano. Pero el motivo tiene que ver con esto. Estamos preparados, nuestro cuerpo, esa fisiología durante la noche no es para procesar alimentos, y el picoteo continuo pues afecta sobre todo a la regulación de la glucosa. En todo caso, estamos hablando de hábitos a evitar, precisamente de consecuencias que puedan tener según qué procesos negativos, digamos, pero precisamente también creo que es de rigor preguntarte cuáles pueden ser algunas de las señales que nos da el cuerpo en este sentido para avisarnos de que nuestro reloj biológico está desincronizado, porque al final, como decimos, esa voz de alarma, ¿por dónde suele ir? Pues algunas cosas son más difíciles de medir, como por ejemplo la presión arterial. A no ser que seamos conscientes y nos la estemos evaluando, pues quizá cuando ya notemos una señal, pues a lo mejor es porque tenemos alguna cierta afectación, ¿no? Pero hay algo que es muy fácil, y lo primero es preguntarse por el sueño, por ejemplo. Si tú estás haciendo bien las cosas, durante el día funcionarás bien, te sentirás descansado. Pero si durante el día estás somnoliento, si necesitas funcionar a base de café, si no estás haciendo bien las cosas, no estás durmiendo las horas que necesitas. Así que para saber si uno, y el sueño, como te digo, es una buena guía, ¿no?, una buena ventana para ver este funcionamiento, lo primero es preguntarse cómo están siendo mis días. Y si no duermo bien, lo primero que hay que averiguar es la causa. Si están los hábitos, intentar corregirla, pero si es otra causa en la que subyace, pues consultar con el médico o el especialista para intentar averiguar qué es lo que hay que corregir. Hablábamos también hace unos instantes de esos hábitos de exposición a la luz. En este sentido nos hablaba de que somos animales diurnos, pero también generalizando un poco más y hablando de esos hábitos necesarios, ya sea para corregir un problema o para tratar de evitar, de prevenir, ¿cuáles son esos
hábitos principales, digamos, por los que deberíamos apostar? Pues es un poco tocar todas las señales que van a poner en hora el reloj biológico. Así que recordamos, para la luz, exposición a luz brillante durante el día, oscuridad durante la noche y si hay que iluminar la noche, luces anaranjadas y de baja intensidad. Pantallas y móviles fuera de la habitación. Siguiente etapa, vamos a pasar a la temperatura. Hay una temperatura ideal para dormir, difícil de alcanzar en épocas veraniegas, pero está entre 15 y 19 grados centígrados. Hasta 21 puede ser, por encima de eso ya nos cuesta dormir. O sea que intentemos que, de la manera que podamos, pues mantener una cierta confort térmico dentro de la habitación si es que es posible. En esto nos pueden ayudar las duchas. Una ducha, por ejemplo, te puede ayudar a termorregular. En invierno te puede ayudar a favorecer un contraste porque temperatura y sueño están muy unidas y te puede ayudar a favorecer la pérdida de calor que necesita tu cuerpo para empezar a dormir. En invierno, por ejemplo, pues un vaso de leche caliente ayuda también a dormir, aunque sea un remedio antiguo. Primero, por el contraste de temperatura y segundo, porque la leche tiene triptófano, que es un precursor de la melatonina, así que esa es también buena idea. Hemos dicho separar la cena del momento de ir a dormir, pero habría que añadir no solo la cena, hay que intentar evitar el alcohol antes de dormir, porque al principio te adormece, pero tiene un efecto rebote, luego te despierta y tendrás un sueño fragmentado. Así que alcohol fuera. Por supuesto cafeína, porque interfiere con el proceso del sueño, tampoco. Hay gente que le afecta la teína, si es el caso, tampoco. Respecto al ejercicio, el ejercicio regular, por ejemplo, durante el día, ayuda a poner en hora el reloj biológico, pero conviene evitar ejercicio especialmente intenso al final del día porque luego nos cuesta desactivarnos. Para personas, por ejemplo, mayores, y una forma también de favorecer los contactos sociales, que es otra de las señales que necesitamos, a veces es adoptar un perro. Porque un perro me obliga a salir de casa, me pongo la luz natural, tengo contactos sociales con otras personas porque hablo de la mascota o de que compartimos seguro que intereses, y aparte de eso, también me obliga a caminar. Con lo cual, digamos que cumplo más de un objetivo. O sea que esa sería una buena idea. Y, por supuesto, intentar que la habitación sea lo más cómoda posible. Hay que preguntarse y que reflexionar sobre qué es lo que vamos haciendo durante el día. Y, como digo, poner en marcha rutinas que de alguna forma vayan poco a poco bajando el ralentí. Imagínate que el sueño fuera como esa cena romántica que preparas para alguien especial una noche, pues cuida tu sueño como si fuera igual. Pues preparas una cena suave, la separas del momento de ir a acostar, bajar las luces, buscas un ambiente cómodo, relajante, pues eso es lo que tenemos que buscar. Otro concepto, María Ángeles, otro tiempo interno también, que no quería quedarme sin pedirte que nos hablara de él, es el tiempo metabólico. Al final también en este sentido, ¿cómo puede afectar a nuestros ritmos internos, a nuestra salud ese tiempo metabólico? He mencionado lo de no comer cercano a la noche o no pegar la cena al momento de ir a dormir, pero por ejemplo también hay compañeros de aquí de la facultad que han publicado que comer más tarde de las 3 dificulta la pérdida de peso. Así que está claro que actualmente, de hecho, la crononutrición empieza a arrancar como toda una rama de la cronobiología específicamente orientada a conocer no solo qué es lo que tenemos que comer, sino cuándo tenemos que hacerlo, porque no afecta de la misma manera. Ya, si te parece, para poner el broche a nuestro encuentro, por supuesto también se hace necesario pedirte que nos guíes un poco por los pasos a seguir para aprender aún más acerca de la cronobiología, para también poder tener precisamente alcance a toda tu investigación, a esos 25 años nada menos de trabajo acerca de este ámbito, entre otros, y en este sentido preguntarte, por supuesto, dónde debemos dirigirnos para seguir teniendo aún más sapiencia en este sentido. Pues en cualquier buscador alguien pone Cronolab Universidad de Murcia, le va a salir la página web de nuestro laboratorio. Ahí hay una parte que animo a que consulten que se llama el taller del relojero, que tiene específicamente 4 test que están orientados, uno sobre somnolencia diurna, otro sobre nuestras preferencias del día y la de la noche, ¿no?, para evaluar el cronotipo, otro más orientado también a lo que son alteraciones del sueño y, por último, un test que nos dice si nuestro tiempo interno está alineado con el tiempo ambiental y el social. Entonces, bueno, para quien sienta curiosidad, pues es una forma también de ver un poco cómo lo está haciendo y si tiene algo que conviene mirar o no. Y también animo que a través de la página de la Cátedra GoMarco, pues intentamos también divulgar y poniendo una serie de artículos divulgativos que tratamos de hacer asequibles para todo el mundo que pueda sentir curiosidad. Así que también les animo a visitar la página de la Cátedra GoMarco para que puedan acceder a la información.
Pues nos sumamos a ese llamamiento. Te agradecemos nuevamente tu tiempo y el, como decimos, habernos brindado todo tu conocimiento y, por supuesto, también emplazarnos, seguro que sí, a otra ocasión. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti. Y a todos ustedes también, por supuesto, les emplazamos a un nuevo podcast de la Cátedra del Sueño Hugo Marco, donde al final también el dormir igualmente tiene ciencia.